Bueno, pues vamos a empezar para poder aprovechar el tiempo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de conferencias en torno a la filosofía medieval, que se enmarca dentro de los festejos de los 10 años de la licenciatura en filosofía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión tenemos el agrado de recibir al doctor Claudio Calabrese de la Universidad Panamericana con una conferencia titulada Guillermo de Conches, ahí ya nos dirá la pronunciación, y la enseñanza de la filosofía en la Escuela de Chartres. Leo brevemente el currículum del doctor Claudio Calabrese para luego cederle la palabra. El doctor Claudio Calabrese es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctor en Letras por la Universidad de El Salvador, ambas de Argentina. Magíster y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, España. Es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, responsable de la línea de investigación Mito, Conocimiento y Acción, y en el mismo instituto. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 en México, y sus últimas publicaciones son Representaciones de la Peste, Perspectivas de las Humanidades en México, Editorial NUN, en es editor junto con Etel Junco, y es traductor, junto con Rafael Domínguez Etel Junco, en la introducción del texto Filosofía Mundi, también de la editorial NUN. Le agradecemos mucho, doctor, que nos acompañe y le cedemos los micrófonos. Hola Jorge, no sé si ustedes me escuchan, yo no te he escuchado, solo escuché una parte de la gentil presentación que hiciste de mi currículum, pero no te escuché el resto y no sé si ahora me están escuchando. Sí, lo escuchamos ahora. Perfecto. Entonces voy a comenzar, voy a subir una presentación. Antes de eso, muchísimas gracias por la invitación, por estos 10 años de la licenciatura en filosofía. Estoy muy honrado y muy agradecido por ello. Eh, Especialmente a ti, Jorge, que has tenido la gentileza de formalizar esta invitación, a los alumnos y a algún colega que está conectado y a los alumnos que están escuchando. Voy a exponer en términos de lo que sería una clase. Yo voy a hacer una exposición y después queda abierto a las preguntas que quieran o comentarios que quieran hacer. El tema es Guillermo de Conches y la enseñanza de la filosofía en la Escuela de Chartres. Me parece importante comenzar o ofrecer una clase que tuviese que ver con la enseñanza de la filosofía por estos 10 años que se celebra en la Autónoma de San Luis Potosí. En primer término, tenemos que pensar que, bueno, ustedes, los alumnos, han descubierto una vocación, un deseo de conocer determinados temas y de una determinada manera. Ay, gracias por reenfocar. Y de conocer. Ustedes tienen preocupaciones de índole filosófica. Quiere decir que la vida para ustedes tiene un sentido adicional en cuanto que es una vida que quiere ser vivida de una manera meditativa, pensada. Esto
que a ustedes les pasa no empieza con ustedes, sino que se puede dar un paso atrás y lo tenemos al doctor Jorge, su profesor, y al resto de los maestros de, de su escuela, de su facultad, y así podemos ir retrocediendo. Y todos a los que nos ha tocado enseñar, hemos enseñado tratando de transmitir aquello que creíamos lo mejor, lo bueno. En ese sentido, este modo de educar pensando en transmitir lo bueno, en el caso de la filosofía, ¿qué es lo bueno como profesor? Que ustedes logren pensar por sí mismos o piensen por sí mismos. Nosotros, sus maestros, estamos aquí no para decirles qué pensar, sino para decirles cómo pensar y cómo pensaron. Esto, que es lo bueno para nosotros, es lo que transmitimos. A ese modo de transmitir aquello que consideramos bueno es lo que llamamos tradición. La tradición universitaria se hunde en el tiempo. Institucionalmente estamos hablando de 900 años. 900 años. Y si pensamos en las escuelas que dieron lugar a la fundación de las universidades, nos vamos a los 1000 años. Y si pensamos en eso por lo cual nosotros hablamos de academia, de formación académica y de institución académica, ya nos vamos al siglo V antes de Cristo con Platón, que creó una institución, la academia, que dio tan en el corazón de lo que es esta actividad que todavía hoy nosotros seguimos hablando de la formación académica. Volvemos sin saberlo a Platón. Hablamos del nivel académico de una institución, volvemos a la academia de Platón y suma y sigue. Nosotros tenemos que ser conscientes de que formamos parte de una tradición. Una tradición está hecha por anillos que están unidos. Uno de esos anillos, no el primero, pero sí uno bastante antiguo, es el que evoca el nombre de Guillermo de Conches. Guillermo de Conches fue un profesor que nació entre el año 1080 y 1090. Obviamente no sabemos exactamente dónde nació. Sabemos que nació en Conches, en Auch, que es una ciudad que le da nombre a este Guillermo. No sabemos el nombre completo. Tomó o se le dio el nombre de la ciudad donde nació. Y entre 1145 y 1150 falleció en el norte de Francia, en Normandía. Bueno, Guillermo de Conches fue un joven que concurrió a una de las escuelas que habían sido recién fundadas o relativamente recién fundadas en un lugar relativamente cerca de París, en Chartres, y ahí tenían una escuela de filosofía y de teología. Había sido creada en 1990 por un tal Fulberto y tuvo relativamente una corta vida, pero fue muy esplendorosa esa vida. Ahí después vamos a ver qué se enseñaba. Ahí estudió Guillermo. Ahí estudió Guillermo. Estudió el Trivium y el Quadrivium, un conjunto de 7 asignaturas
que ahora vamos a ver más detenidamente. Digamos que el esplendor de la escuela de Chartres fue en el siglo XII, justo cuando se funda una de las que se considera la universidad más antigua de Europa. La universidad más antigua, sencillamente, que es la Universidad de París, que se fundó, que estaba funcionando a mediados del siglo XII, estaba funcionando. En el año 1200 es reconocida como institución de enseñanza, como una escuela por el rey Felipe II, y en 1215 el Papa Inocencio III la eleva a la categoría de universidad, que es una institución nueva y profundamente revolucionaria. Ahora vamos a tratar de ver algo de eso. Pero nuestro buen amigo Guillermo todavía no vive esta época. Él está estudiando filosofía y teología. Hacia 1230, la escuela de Chartres había sido absorbida por la Universidad de París, que ganó prontamente un enorme prestigio. En la época de Guillermo, surgen nuevas escuelas, que son la escuela de Chartres, la escuela de Notre Dame, de San Víctor y de Santa Genoveva. Estas son las escuelas que van surgiendo. Europa está viviendo una época de esplendor. ¿Por qué? Y porque lo que nosotros llamamos Edad Media son 1000 años de historia. Lo que en los libros encontramos como Edad Media va desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta más o menos la invención de la imprenta o el año en el que sabemos que está funcionando una imprenta en Europa ya sabemos con quién, con Gutenberg, en el año 1444. 1444. Perdón, voy a tomar un vaso de agua porque... 1444 tenemos una imprenta funcionando. Estos son los dos polos, 476, 1444. Otros ponen el descubrimiento de América, otros la caída de Constantinopla, pero todos nos ubican año más, año menos en la misma época. Son 1000 años. La conmoción que creó la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa y África, en manos de las tribus germánicas que habían cruzado el Rin, que a su vez habían sido empujadas por los hunos, creó un caos indescriptible. La buena parte, se calcula que un 30% de la población europea de aquellos años murió por la falta de alimentos, por las pestes, las enfermedades, por las matanzas. Y bueno, hubo un retroceso poblacional de un 30%. Eso quiere decir que ciudades enteras quedaron despobladas y Europa quedó sumida en la barbarie. ¿Por qué? Porque si estaba comprometida la educación, perdón, si estaba comprometida la vida del día a día, comer,
no podían darse el lujo de pensar en la educación en el sentido sistemático, y también debemos tener en cuenta que los libros, lo que llamamos libros, los, los textos que se usaban eran de un papel vegetal, es decir, material orgánico. Y como era material orgánico, había que estar copiándolo permanentemente. Si eso no se hacía, se iba pudriendo simplemente. Los grandes incendios consumieron gran parte de la biblioteca, de bibliotecas, con lo cual, así como sufrió la vida cotidiana, del mismo modo que sufrió la vida cotidiana, la cultura sufrió un impacto devastador. Para que nos demos una idea, nosotros sabemos o encontramos mencionados en las fuentes de la época o en la historia de la cultura hasta ese momento unos 5.000 autores, 5.000. De esos 5.000 autores nos han quedado, aunque sea una línea, menos que eso, una palabra, de unos 2.300, 2.400 autores. El resto se perdió. Esto significó un retroceso. Y si bien la escritura nunca había sido algo desarrollado plenamente, todavía retrocedió más. La, la Europa latina había quedado sumida en la barbarie. La Europa latina había quedado sumida en la barbarie. Lentamente comienza en el siglo VI y en el siglo VII un periodo de recuperación. Hay un lugar sumamente importante en Europa, en el centro sur de Italia, la abadía de Monte Cassino, donde se comienzan a copiar los textos. Lentamente comienzan a copiarse los textos. Y comienza a revitalizarse cuando Europa se recupera del desajuste demográfico, de que haya muerto tanta gente, la economía resurge, hay nuevos inventos como el molino, por ejemplo, que le dan una nueva vitalidad a la economía, comienza a crearse nuevas ciudades, a repoblarse las antiguas ciudades, y comienza en Europa un cierto resurgir de la cultura. Y se necesitaba un lugar donde no solo se reuniera el conocimiento, una biblioteca, ahí es donde se reúne el conocimiento, gente que estudie esos libros, eso es conservar el conocimiento y transmitirlo, sino que se necesitan lugares específicos donde se creen nuevos conocimientos y se reflexione acerca del presente que se está viviendo. Esto sucede a fines del siglo X y a principios del siglo XI, cuando en los monasterios comienzan a crearse escuelas. En las catedrales comienzan a crearse escuelas. Entonces tendremos escuelas monacales, escuelas catedralicias, donde no solo estudian aquellos que tenían o que querían ingresar a la carrera eclesiástica, sino que comienzan a estudiar nobles que no iban a seguir la vocación, que no tenían vocación por la vida consagrada y que querían estudiar por lo que sea. Esto da lugar al surgimiento y a la consolidación de las escuelas. En el siglo XII surgen
las escuelas que ya mencioné, y hay una serie de maestros importantísimos en esa misma generación. El propio Guillermo de Conch, Honorio, Pedro Lombardo, tal vez el intelectual más lúcido de su época. Hemos recibido de él un buen número de títulos y de libros. Santa Hildegarda, que no fue propiamente una maestra, sino que fue una abadesa, pero que escribió un número importante de obras de teatro y de libros de ciencia que la hacen una persona muy destacada en su época. Y después intelectuales, profesores de filosofía como Thierry de Chartres, Bernardo Silvestre, Juan de Salisbury, Alain Delille, Guillermo Porretano, y uno que merece un nombre especial que es Pedro Lombardo. Uno de los temas difíciles de la época era tener libros. Parece mentira, pero el problema de la época era tener libros y estudiar. ¿Y con qué estudiaban? No había. Piensen que una biblioteca con 500 títulos era la biblioteca más importante de kilómetros y kilómetros a la redonda. Era caro, era costoso, era caro y costoso el material con el que se hacía, eh, el trabajo de copiar, en fin. Y a Pedro Lombardo se le ocurrió una idea maravillosa. Y dijo, él tenía a disposición una biblioteca importante, entonces voy a hacer un libro de citas de filósofos y de padres de la iglesia. Los llamó sententiae, sentencias, que son citas. Y cuando un estudiante ingresaba a la carrera de filosofía, le daban el libro de Pedro Lombardo para que lo tuviera siempre. ¿Por qué? Porque ahí estaban todos los textos que iban a ver en los años de estudio. Entonces, Pedro Lombardo tuvo un papel destacadísimo. ¿Y qué aprendió y qué enseñó Guillermo de Conch? Guillermo de Conch hizo el currículum, diríamos hoy, que se hacía en la época. Cursó en dos partes sus estudios. La primera parte se llamaba Trivium, Trivium, y jugaba alrededor de la gramática. Es decir, cómo escribir bien, cómo leer y entender, cómo escribir bien y cómo argumentar bien. Entonces, escribir y argumentar, la gramática, la dialéctica y la retórica. Estos eran tres asignaturas, diríamos hoy, que este buen Guillermo de Conch aprendió y estudió. Y después, la segunda parte era el quadrivium. Quadrivium son las cuatro vías, así como el trivium son los tres caminos, el quadrivium son los cuatro caminos, y la segunda parte tenía que ver, así como el núcleo de la primera era la gramática, el núcleo de la segunda es las matemáticas. Y estudiaban aritmética, geometría, la astronomía y la música. Este era el currículum que nuestro buen amigo estudió en su tiempo. Creo que se salió, pero bueno, no importa. Que nuestro buen amigo estudió en su época. No, se ve que se ha borrado una parte, bueno, no importa, dejamos de transmitir y seguimos. Entonces, tenemos que este era el esquema formativo, el trivium y el quadrivium. El siglo XII es una época profundamente
convulsionada desde el punto de vista cultural porque se da un aumento de los conocimientos. Se comienzan a conocer los manuscritos árabes, especialmente de medicina, pero no solo de medicina, y comienzan a llegar manuscritos de un filósofo que algunos decían que era griego y otros decían que era árabe. El nombre sonaba griego y era Aristóteles. Aristóteles, que había estado perdido durante siglos, reaparece. Reaparece traducido por los árabes, de los árabes traducido al latín. Entonces llega un montón de conocimiento a través del griego y del árabe. En la Europa de aquella época, el griego había casi desaparecido. No se enseñaba y había poca gente que lo supiera. Entonces se hace se toma una decisión que va a tener una consecuencia enorme. Se crean centros de traductores. En Italia y fundamentalmente en España. En España, en Barcelona y en Toledo, se crean centros de traductores. Entonces, ¿qué se hace? Se traen sabios de distintas partes del mundo, se reúne material y se lo traduce. Esto significó una explosión del conocimiento y un enriquecimiento para el mundo latino que tenía una estrecha vida intelectual, muy escasa. Ahí comienza a desarrollarse toda una serie de conocimientos en los centros de traductores. Además, era necesario gente que estudiara y que enseñara. Se crean las escuelas. Las escuelas. Ahí es donde comienza la vida intelectual de Guillermo de Conches. ¿Y por qué es importante Chartres? En la escuela de Chartres, digamos, no muy lejos de París, se dio un salto impresionante y es el siguiente. Nosotros estamos en la Edad Media. En la Edad Media, la enseñanza del texto sagrado de la Biblia tiene una importancia enorme, obviamente, pero se comienza a conocer Aristóteles y se comienza a conocer Platón. La filosofía dominante es la filosofía platónica. Entonces, hasta ese momento, la Biblia era el texto para estudiar y para conocer. En Chartres dan un paso revolucionario y es que la obra de Platón está a la misma altura que la Biblia. Es decir, es tan importante conocer la Biblia como Platón. Esto significó un salto enorme en los conocimientos, porque imagina, traducir y comentar el Timeo, que como ustedes saben, el Timeo, entre otras muchas cosas, es una cosmología, es decir, cómo funciona esto que llamamos mundo, y ahí se habla de un demiurgo, del mundo de las ideas, etcétera, etcétera, se lo puso a la misma altura que el libro del Génesis. Poner a la misma altura el libro del Génesis que la obra de Platón, en especial el Timeo, fue un salto intelectual enorme. ¿Por qué? Porque el estudio comenzaba a darse lugar al estudio de la naturaleza y comenzaba a darse lugar a un tipo de explicaciones nuevas respecto de las explicaciones que se encontraban en la Biblia. Si en la Biblia leemos que el poema del Génesis, ¿no? Que Dios creó el mundo en 6 días, etcétera, etcétera, sin rechazar eso, bueno, pero ¿cómo lo entendemos en términos filosóficos?
¿cómo hacemos para entender esa verdad que la tenemos que aceptar? ¿Por qué? Y porque la existencia de Dios no es evidente. Este es el problema fundamental. La existencia de Dios no es evidente. Significa que no tengo ningún dato sensible que me diga que Dios está acá o allá o que Dios es tal o cual cosa. Dios, no hay evidencia de la existencia de Dios, no hay evidencia sensible de la existencia de Dios. Entonces estos señores en Chartres y Guillermo de Conches, entre ellos, empezaron a pensar en términos filosóficos. Sin separarse del dato revelado, comenzaron a pensar en términos filosóficos. Y la Edad Media, tal cual nosotros la conocemos, la matriz de la Edad Media, tal cual nosotros deberíamos conocerla, se forja en la época de Guillermo de Conches, en Chartres. Y ahí vamos a tener un libro fundamental que es Filosofía Mundi, la filosofía del mundo. Es un texto que con un pequeño equipo hemos traducido y lo hemos publicado en la editorial NUM de la Ciudad de México, el Filosofía Mundi, que es el texto que usaba para sus enseñanzas Guillermo de Conches. ¿Y qué enseña este libro? Mire, tiene de todo un poco. Cosas que probablemente los asombre sobre la descripción de cómo progresaba el embarazo en una mujer, cómo iba creciendo el feto y cómo se iba produciendo todo el crecimiento y cómo iban desarrollándose los órganos. Esto, incluso con dibujos de el feto en el vientre desarrollándose, cómo iban desarrollándose por semanas, y antes de eso, cómo el semen se encontraba con el óvulo, unas cosas que no se corresponden con la idea que nosotros solemos tener normalmente de lo que es la Edad Media. Entonces, era un aparato científico muy importante. Por otro lado, en otras partes de este libro, tenemos que Guillermo de Conches eh, describe la rotación de los astros, es decir, cómo está organizado el cosmos y cómo rotan los astros y giran y a qué le llamamos estaciones. Explica por qué causa se dan las estaciones, explica toda una serie de realidades que nosotros hoy no dudaríamos en usar el término científicas, ¿no? El adjetivo científico se da plenamente, es decir, no hay no se acepta ninguna explicación que no sea una explicación causal. Y en el Filosofía Mundi tenemos esto, ¿no? Una explicación por las causas del surgimiento de la vida humana me refiero, de la procreación de la vida, incluso explicaciones acerca de por qué se dan los ciclos menstruales. Esto permanentemente está explicado. Hay un gran detenimiento en estos temas, en la composición de los elementos. Vuelve a utilizar, es parte de la explicación de Demócrito y habla de los átomos, del peso y de la teoría de los átomos. Es decir, Guillermo de Conches enseñaba a sus alumnos, o estas clases que tenemos como si fuese una imagen congelada de estas clases, era
lo que se estudiaba en las escuelas medievales del siglo XI. Esto está preparando, este modo de estudiar la realidad, está preparándonos para la gran filosofía del siglo siguiente, el siglo XIII. La gran filosofía del siglo XIII es Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué se está preparando aquí? Porque el estudio de la realidad se plantea en dos niveles fundamentalmente. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el mundo? En tres niveles, perdón. ¿Qué es el mundo y qué es el hombre? En Guillermo de Conche hay una preocupación por establecer qué es Dios. Fíjense la postura filosófica de la pregunta, ¿no? No dice quién es Dios, porque quién es Dios es una respuesta que se encuentra mediante la fe. ¿Qué es Dios? Es un modo de explicar la causa última del mundo, la causa última del mundo, la causa última de los cambios. ¿Cómo funciona el mundo? Y emplea el conocimiento heredado de los árabes, también en anatomía de los árabes, y una refundamentación de la teoría atómica de Demócrito, del antiquísimo pensador griego, y reflexiona acerca de la naturaleza del hombre. Este es el corazón de lo que después va a ser la filosofía en los siglos siguientes. Esto significa que Guillermo de Conche ha tenido un papel relevante en, en la historia de la filosofía y en la historia de la educación. Y lo ha hecho en un lugar, Chartres, que pudo darnos ese paso intermedio desde aquella situación de barbarie producida por las invasiones hasta la creación de las universidades. Fue necesario encontrar lugares donde no solo se pusiera a salvo el conocimiento, se lo reuniera. Entonces, hablamos de bibliotecas. Por supuesto que es importante, ¿no? Y fue necesario que Europa de aquellos años volviera a aprender a leer y escribir. Se había olvidado prácticamente eso, había quedado reducido a un número pequeño de personas. Volver a leer y escribir y no solo volver a aprender lo que habían olvidado en siglos de cultura ágrafa, es decir, había cultura, sí, por supuesto, pero no era una cultura escrita, era una cultura oral. Recuerden ustedes que en esta época van a surgir los embriones de toda la literatura oral de la Edad Media. En esta época van a surgir los primeros relatos de lo que después vamos a conocer como el cantar de los Nibelungos, toda tradición oral. En Francia, lo que después va a ser la chanson de Roland, la canción de Rolando, que también surge en esta época donde no hay una cultura escrita, sino que comienza una tradición oral, y en lo que después va a ser, se va a consolidar como la lengua española, el cantar del mío sí. Es toda una tradición, una tradición oral de enseñanza y de transmisión de esa enseñanza a través de estos poemas. Comienza a darse un nuevo giro hacia la cultura escrita. En el siglo siguiente a, a, a Guillermo de Conche vemos surgir una gran literatura escrita, la literatura caballeresca.
los primeros esbozos de la literatura caballeresca o los esbozos literarios del ciclo artúrico, el baladro del sabio Merlín, se van a dar por esta época, comienza toda una literatura escrita y comienza a tomar la escritura un papel predominante en la enseñanza. Recuerden que dijimos que en la primera época no tenían libros. No tenían libros y no tenían en qué tomar apuntes. Los apuntes se tomaban en unas tablillas de unos 30 centímetros por 40 de cera, como siglos y siglos antes, y los alumnos anotaban como podían, porque si las clases empezaban, tenían que pensar muy temprano, porque tenían que aprovechar el sol al máximo, entonces las clases eran por la mañana, se aprovechaba el sol y tomaban nota. Y cuando se terminaba esa, eh, esa placa de cera, dejaban de tomar nota. ¿Y qué hacían después antes de borrar? Se lo aprendían de memoria. Nosotros hoy podríamos preguntarnos cuándo fue la última vez que aprendimos un número telefónico. Bueno, ellos lo que hacían era leer y se lo aprendían de memoria y después lo repetían para entenderlo. Lo mismo hacían tiempo después cuando tenían que leer los manuscritos, los pergaminos. Uno no podía estar abriendo y cerrando un pergamino porque se rompía. Entonces, se lo abría una vez, se lo aprendían de memoria y lo cerraban. Y después lo volvían a repetir. Al principio no entendían nada. Y después volvían sobre ese mismo texto, volvían sobre ese mismo texto hasta que lo iban entendiendo. La memoria tenía un papel fundamental. Guillermo de Conche está en la articulación del cambio de época, de esa tradición oral a la tradición escrita del siglo XIII, que es la gran época, la primera gran época de las universidades, que van a tener un papel sumamente importante en los primeros años de, de la escritura, va a tener un papel fundamental para el desarrollo de eso que llamamos universidades, de eso que llamamos universidades. En este contexto aparece el libro que yo les he descrito, que es el Filosofía Mundi. Hay otros más de Guillermo de Conche, hay otros libros más que se han conservado de Guillermo de Conche que se ocupan de la misma temática. Él vive muchos años en la ciudad donde está su escuela, después se traslada a Normandía, que es donde se cree que, que vivió, y en las fechas que dimos, en las fechas posibles que dimos al inicio de esta sesión, encontramos el fallece en Normandía. Recapitulando, Guillermo de Conche es uno de los grandes intelectuales del siglo XII. Cuando nosotros hablamos de intelectual del siglo XII, estamos diciendo que al mismo tiempo fue un profesor y un escritor. Hoy, si lo pasamos a nuestros términos, Guillermo de Conche fue un profesor investigador. Para quien estudiar y no solo estudiar, sino descubrir conocimientos era parte de la misma realidad de enseñar. Hoy nosotros tendemos a distinguir al profesor propiamente dicho del investigador. En la Edad Media no se distinguía eso. El investigador era el que enseñaba. Guillermo de Conche y el grupo de intelectuales, de profesores que nosotros señalamos, marca el rumbo de la universidad hasta que la universidad entra en crisis, en su primera gran crisis,
que es con el descubrimiento, no, la invención de la imprenta. Imaginen que yo vengo relatándoles un mundo sin libros, de libros que dificultosamente se copiaban a mano y que le daban a cada estudiante un libro con las citas que se consideraban más importantes para estudiar filosofía. No leían las obras completas de nadie, porque no estaban a mano, no estaban a mano. Simplemente lo que hacían era eh, leer citas y muchas veces citas de citas. Ya se parecía a nuestro internet. Citas de citas. Y cuando se produce la invención de la imprenta, los libros comienzan a ser de uso común y la universidad se tuvo que reinventar. ¿Por qué? Y porque antes el único que tenía el libro era el maestro, y el maestro leía y los demás tomaban nota. Ahora todos pueden tener libro. Entonces la universidad se reinventó. ¿Y cómo se reinventó? Creó una nueva técnica de estudio, el seminario. Para que nosotros tengamos un seminario es necesario que todos los alumnos tengan el libro, porque todos deben leer y comentar. Este fue un cambio que hizo la universidad. Nosotros nos encontramos hoy en la necesidad acuciante de reinventarnos como universidad. ¿Por qué? Porque estamos corriendo el riesgo de repetir, los profesores, los maestros, de repetir lo que ya está dicho en Internet. Sino, ¿cómo, qué cosa distinta, qué cosa que no encontramos en otro lugar vamos a decir los maestros? Estamos afrontando ese desafío. Y estamos afrontando, o comenzamos a afrontar, el desafío de la inteligencia artificial. Porque vieron que de golpe todos aprendimos a escribir a la perfección. Es impresionante. Desde hace 2 o 3 años, menos, 2 años, todos escribimos a la perfección y leemos los profesores unos ensayos que ni nosotros mismos escribiríamos. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este material que es tan importante? ¿Cómo lo vamos a utilizar para innovar? A lo largo de la historia, la universidad dio respuestas. Cuando no había libros, Guillermo de Conch, cuando había libros, vamos a tener que cambiar la modalidad, porque la universidad estuvo en una crisis gravísima, gravísima. El método del seminario y otros más. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Digamos que mirar al pasado nos permite comprender cuáles son las necesidades de cambio de nuestro presente. Y la figura de Guillermo de Conch es una figura fundamental para entender los pasos de la universidad, cómo se enseñaba filosofía, qué estudiaban los alumnos de filosofía de la época y una ventana para nuestro futuro como universitarios. Mi intervención termina acá, porque yo quisiera, antes que seguir exponiendo, escucharlos a ustedes, que es otro gran aporte de Guillermo de Conch. Es decir, el dar espacio a lo que piensan los alumnos, no solo preguntas, sino comentarios y lo que ustedes quieran decir. Así que les dejo la palabra para quienes la quieran tomar. Por mi parte, he terminado. Muchas gracias, doctor Calabrese, por la conferencia y por estarnos acompañando esta mañana por acá. Abrimos el espacio para preguntas o comentarios, si alguien gusta hacer alguna o comentar algo, tanto aquí en la sala o en la sesión de Zoom.
¿Sí? A ver, tenemos ya por acá. A ver, adelante. Buenas tardes, me presento. Soy Osvaldo Macías, soy estudiante de filosofía. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales obras platónicas que impactaron en la sociedad de la escuela? Bien, gracias por tu pregunta. Tu segundo nombre es Matías, el primero no te lo escuché bien, así que te... Soy Osvaldo Macías. Macías es mi primer apellido. Ah, Osvaldo. Bien, te escuché bien, Osvaldo. Entonces, eh, la, el pensamiento platónico, en realidad más que platónico, es el pensamiento neoplatónico, era el pensamiento determinante en la época a partir del siglo segundo después de Cristo, con esa relectura que va a ser Plotino de la obra de Aristóteles. Plotino era un platónico que va a releer a Platón a través de Aristóteles. A esa relectura aristotélica de Platón la llamamos neoplatonismo. El neoplatonismo se configuró como un pensamiento que establecía la existencia de un mundo que nosotros llamamos mal, pero así lo llamamos de las ideas, o el aspecto inteligible de la realidad, donde estaba lo que realmente existía y conocía y que tenía un valor causal, las ideas causales, las ideas como causas de lo que acontece en el mundo sensible. En la Eneada tercera, la Eneada tercera le va a dedicar un espacio a la concepción, a la idea de hombre y a la idea no de creación, porque en el mundo griego no existe esta idea. Esta es una idea judeocristiana. La idea de que Dios creó el mundo desde la nada es una idea judeocristiana. Los griegos pensaron que el mundo era eterno y que al mundo ser eterno, el tiempo que se requería para la eternidad del mundo era un tiempo circular. Estos conceptos, el de materia eterna, el de realidad eterna, el de mundo eterno, va a tener un peso enorme. ¿Y quién va a tratar de, el timeo platónico, va a dedicar muy buen espacio a todo este tema? Todas las obras de Platón cosmológicas van a ser leídas en Chartres y con ellas se va a intentar explicar el mundo. Entonces tenemos Platón, obras cosmológicas, Plotino, Eneadas tercera, quinta. Piensen ustedes que a su vez no tuvieron acceso a todas las obras. ¿Por qué? Porque no sabían griego, no sabían griego. Tenían que utilizar traducciones latinas. Y las traducciones latinas no se traducía como entendemos hoy, de traducir palabra por palabra un texto, sino que lo comentaban. Entonces, a veces los comentaristas o traductores no entendían bien el texto y daban una idea errónea, pero tenemos Platón, el Timeo, Plotino, Eneada tercera, quinta, y los comentadores de Aristóteles. Y los comentadores, especialmente los comentadores neoplatónicos de Aristóteles. Estos son los que van a leerse en la escuela de Chartres y los que se van a decir, esto es tan importante, esto es tan verdadero como el Génesis. En el principio Dios creó. Este es un paso, este es un paso extraordinariamente, no es un paso, es un salto, es un salto. Y nos da una idea de una Edad Media
preocupada por establecer el conocimiento en sus causas. Nosotros cuando escuchamos Edad Media, pensamos solo en lo negativo. También está esto. Está el hecho de que Guillermo de Conche, siguiendo los estudios de los árabes, establezca cuál es el tránsito que hace un espermatozoide hasta llegar al óvulo. Y cuáles son, están en el Filosofía Mundi, los periodos fértiles de la mujer para procrear, toda una serie de estudios que hoy nos llaman mucho la atención por las precisiones que tenían y por el conocimiento de las etapas de desarrollo fetal. Todo esto es una conjunción, para responder tu pregunta, de filosofía neoplatónica y de medicina árabe. Estos son los elementos que se enseñan en Chartres y que se les da un enorme valor como conocimiento. No sé, Osvaldo, si he podido responder tu pregunta, si no, vuelve a preguntar, ¿eh? No, sí, la respondió. Muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No. Si puedes venir, por favor. Buenas Ahí, tardes. no ponte enfrente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son como dos preguntas. Y bueno, la primera es, ¿de qué manera la escuela de Chartres afecta la educación filosófica en el siglo XII y al XIII? Bien. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Tu nombre es? Laura. Laura. No Laura. Laura, gracias por tu pregunta. Tu pregunta es muy importante. La organiza de este modo. El conocimiento hasta ese momento era una especie de, viste, cuando entramos, le ponemos si ahora le ponemos a Google siglo XII y nos aparece una avalancha de conocimiento que no sabemos si todo es más o menos importante o no, pero toda una avalancha de conocimientos. En Chartres hacen algo genial, lo empiezan a organizar. ¿Cómo vamos a organizar el conocimiento? Esto se lo debemos a los maestros de la escuela de Chartres y lo organizan en tres aspectos. Cuestiones acerca de Dios, que eso se venía llamando teología. Cuestiones acerca del mundo, lo que después se va a llamar, o ya se llamaba ahí, cosmología. Y preguntas acerca del hombre. Cuando nosotros dividimos el conocimiento, podemos distinguir las cuestiones y las podemos relacionar. Distinguir y relacionar, yo diría que es la respuesta a tu pregunta de lo que vemos que se hacía en Chartres. Distinguir, esta es una cuestión antropológica, esta es una cuestión teológica, antropológica o cosmológica. ¿Y cómo lo vamos a vincular? Por supuesto que no se trata, y ellos tienen una segunda intuición, no se trata de separar el conocimiento, eso no tiene sentido, pero sí de distinguir instancias. Distinguir instancias. Esto sí tiene sentido y son los dos grandes aportes de Chartres a la historia de la enseñanza de la filosofía. No sé si tenías una segunda pregunta, Laura. Son dos. Y esta es la última. Sería, ¿cómo el trivium y el quadrivium y el quintivium ayudan a la educación del siglo XII? No te escuché bien, Laura. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí. La segunda pregunta es, ¿cómo el trivium y el quadrivium y el quintivium ayudan a la educación filosófica del siglo XII? Gracias. Mira, las materias que se enseñaban eran 7.
el trivium y el quadrivium. Esto es todo lo que existía, trivium y quadrivium. El trivium funcionaba alrededor de la gramática, es decir, cómo leer y cómo escribir. Cómo leer y cómo escribir. Y cómo defender oralmente o cómo exponer oralmente la retórica y la oratoria. Este es el primer ciclo de enseñanza, era el trivium, que se hacía más o menos en 2 años. Más o menos en 2 años. Y el quadrivium, o los 4 caminos, trivium es 3 caminos, el quadrivium es los 4 caminos, era un camino de enseñanza matemática, donde se estudiaba geometría, aritmética, ¿cómo te diría? La utilización de la geometría para entender la disposición de los astros, y eso da lugar a la astronomía, diríamos hoy, en los textos de Guillermo de Conche se utilizan otros nombres, pero digamos la astronomía y la música, que es el empleo de la matemática para la comprensión de las relaciones de las notas entre sí. Este es un eco pitagórico evidente. Este es un eco pitagórico evidente de organizar la enseñanza. Y el trivium y el quadrivium les dio a ellos un modo de organizar los conocimientos. Este es un punto central de nuevo, de organizar los conocimientos y de poder transmitirlos mejor y de ordenar los conocimientos, nosotros diríamos hoy, por asignaturas. Esto tuvo un peso enorme y aún hoy, para nosotros, saber leer y escribir, lo digo en el sentido universitario, ¿no? Tener la inteligencia adiestrada para saber leer y saber escribir sigue siendo primordial. Sigue siendo primordial. Y los conocimientos que tenemos para entender el mundo en este punto son matemáticos pitagóricos. Pensemos en que la revolución copernicana es una revolución matemático-pitagórica. Y ahí nos vamos a dar cuenta del influjo que ha tenido. Entonces, esta es la herencia de la Escuela de Chartres y a través de la Escuela de Chartres de las universidades. No sé si he podido responder, Laura. Sí, muchas gracias. De nada, gracias a ti por la pregunta. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más? Tenemos otro alumno. Excelente. Y también, Janet, si quisieras, podrías hacer preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta es que, bueno, surge de que usted menciona que la primera crisis universitaria surge por un avance tecnológico de época. Y quería preguntar si esa es una tendencia que se ha mantenido a lo largo de la historia, si lo que causa que la universidad busque innovaciones es por los avances tecnológicos más que por los cambios sociales de cada. Gracias. Muy buena tu pregunta. ¿Tu nombre es? Santiago. Santiago. Si me habías dicho, no te había escuchado. Disculpa, Santiago. Es muy importante la pregunta que tú me haces, porque la primera universidad, la primera enseñanza, todavía no universitaria, enseñanza de escuelas, las escuelas catedralicias, es la de un maestro que es el que tiene el libro, que lee y comenta. Esta es la primera universidad, la primera enseñanza directa.
Recuérdate que esto es, y los alumnos después preguntaban y se dialogaba. La esencia de la esencia que ha permanecido incambiada en la historia de la universidad es que la enseñanza es un diálogo. Esto se ha mantenido sin cambio. Es un diálogo de alguien que tiene un poco más de experiencia, el maestro, y de gente que está adquiriendo experiencia, los alumnos. La palabra alumno, la etimología de la palabra alumno es muy significativa. Significa el que se está alimentando. Entonces, ¿qué hay? Un diálogo. ¿El maestro tiene todas las respuestas? No, por supuesto que no. Y si hay algún maestro que cree eso, está totalmente equivocado. No tenemos todas las respuestas. Yo te puedo decir ahora lo que buenamente he estudiado y lo que sé, lo digo, pero por ahí no alcanza o no es suficiente. El maestro no es el que posee la totalidad del saber, porque esto es absurdo, ya desde Sócrates es absurdo, sino que es aquel que comparte lo que conoce y que sí enseña a preguntar. Yo, si tuviese alguna habilidad como profesor valorada, sería la de enseñar a preguntar. Jamás la de enseñar qué pensar. Sería absurdo enseñar qué pensar, pero sí enseñar cómo pensar correctamente, cuáles son los pasos para pensar sin contradicciones. A eso llamo correctamente, un pensar sin contradicciones formales. Esta es la primera universidad. Esta es la universidad que debería ser siempre igual a sí misma. Hubo cambios tecnológicos y sociales que la transformaron completamente. Cuando piensan en una educación que todavía dependía de la copia de manuscritos. Esto, un texto, no un título, un texto, dos copistas entrenados tardaban 2 años en copiar un texto, un libro. Esto les da a ustedes idea de la dificultad de movimiento en el conocimiento. Cuando la imprenta impacta, se produce una revolución terrible. Y como siempre, hay quienes se mantuvieron en el viejo modelo de enseñanza. Vamos a enseñar como si no pasara nada. Y eso llevó casi al cierre de las universidades. Y se crearon instituciones que se dedicaron a asumir las innovaciones tecnológicas, las academias. Las academias que van a aflorar en el siglo XVI y XVII. Pero la universidad se reinventa a través del impacto que había causado la imprenta. Piensen ustedes que en los primeros 100 años de imprenta se editaron la misma cantidad de títulos que en toda la historia anterior. Nosotros nos podemos hacer una idea de lo que esto significó por el impacto que ha tenido y que tiene Internet en la enseñanza. Un impacto profundo y a muchos años. Profundo y a muchos años. Que necesariamente revoluciona. Hay colegas míos que se enfadaban o enfadan porque los alumnos usan Google o cualquier cosa y hacen preguntas que, es decir, y roban explicación del profesor, porque eso ya está. El desafío para los profesores es enseñar conocimientos nuevos. Este es el desafío. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evidentemente usando la tecnología, pero usando nuestra creatividad y poniéndolos a ustedes ante el desafío de usar la tecnología,
pero no de una manera mecánica. Y preguntarle al chat GPT, Guillermo de Cons, un artículo de 3.500 palabras. Necesito un artículo de 3.500 palabras, muchas gracias. Y aparece el artículo, corto y pego. Está bien, supongamos que aprobaron el examen. ¿De qué les sirve? Y ojo, que esto no le pasa solo a los alumnos, le pasa a los profesores. Les pasa a los profesores que yo he oído que cuando van a escribir un artículo le piden a la inteligencia artificial el estado de la cuestión. ¿Es inmoral esto? No, no es inmoral. Habría que estudiarlo. Vamos a decir que no es inmoral. Lo que pasa es que están haciendo un trabajo sobre bibliografía que no han leído. Lo inteligente sería preguntarle al chat, ¿cuál es la bibliografía que más se está citando sobre este tema? Eso sí está bueno. Y voy a buscar esa bibliografía. Y me la leo y hago un estado de la cuestión. De lo contrario, tardaría años en encontrar cuáles son los libros. Es decir, estamos en la vida universitaria, es muy especial. ¿Por qué? Porque la vida universitaria o la investigación genera cambios. Y esos cambios nosotros queremos seguir como si no existieran. Cambios que se han producido en la universidad. Entonces, siempre es la vida universitaria, y a mí me encantaría que a ustedes les quedara esto, es un permanente reinventarse. Permanente. De ustedes como alumnos, de nosotros como profesores. No hay nada que sea definitivo, es maravilloso. Nos tenemos que reinventar a cada momento. Nos tenemos que reinventar y reinventar nuestra relación con el conocimiento. Este fue el desafío que afrontó Guillermo de Conches en el siglo XII. Este es el desafío al cual nosotros nos vemos. Y las situaciones sociales y en las situaciones tecnológicas son un estímulo y un cambio. Nosotros estamos en una época donde el cambio es vertiginoso, miren qué descubrimiento, pero desde hace 200 años que venimos cambiando a una velocidad enorme. Tenemos que hacer un esfuerzo notable por adaptarnos. Un esfuerzo notable por adaptarnos, y esa no es nuestra debilidad, es nuestra grandeza. No hay nada permanente, no hay nada seguro. Tenemos que estar permanentemente adaptándonos al cambio. Es fantástico. No sé si estás por ahí. Ahí estás. No, de nada. Muchas gracias, Pablo. Tenemos espacio ya por el tiempo para una pregunta más. Sí. Ya viene un alumno más después. Muy bien, acá lo veo venir. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar sobre si la idea que tenía Guillermo sobre Dios recibió críticas en su época. Sí, señor. Recibió críticas en su época. No sabemos muy bien cuáles fueron los problemas que tuvo, pero de hecho él no se va de Chartres porque quiere, sino porque tiene problemas con el obispo del lugar. Y se va a Normandía, donde logra la protección de un noble, estoy tratando de acordarme el nombre, pero seguro que no lo voy a hacer. En realidad él no cree en cosas distintas, no cree en cosas distintas de lo que tradicionalmente se creyó y se cree sobre Dios. Él nunca dijo que Dios no fuera nunca dijo que no fuera espiritual y que fuera eterno, pero sí los modos de explicar filosóficamente la naturaleza divina le trajo algunos problemas. Eso sí es cierto, pero siguió escribiendo
por lo menos 10 años más, 10 años más, siguió escribiendo en Normandía al amparo de un noble de la familia Plantagenet, pero no me puedo acordar el nombre ahora. Pero sí, a tu pregunta la respuesta es positiva. Sí, tuvo problemas, aunque no nos han llegado con claridad cuáles eran. Tal vez tal vez lo que se consideraba un exceso de filosofía para la comprensión de la fe. Podría ser por ahí, si tenemos en cuenta lo que le pasó a Pedro Abelardo, que es un contemporáneo de él. Piensen que cuando esto está pasando, se están poniendo los cimientos de la Catedral de Notre Dame en París. Los cimientos. Imaginemos la gran catedral, los cimientos de la catedral, y hay toda una generación brillantísima de intelectuales que está generando un fuerte cambio. Hasta que ese cambio no se consolida, pasan cosas como le pasaron a Pedro Abelardo y le pasaron al mismo Guillermo de Conch. Pero no sabemos exactamente cuál fue la causa. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno, quizás sí queda tiempo para una pregunta más. No sé si. Una última pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Mi nombre es Candy. Candy. Y le quería preguntar sobre esto que mencionaba de que la enseñanza es un diálogo, ¿de qué manera impacta en las otras escuelas? Y esto lo pregunto más que nada porque es un discurso que todavía se ve actualmente, ¿no? Y quisiera saber cómo se ha ido desarrollando esa idea. Disculpa, Candy, se entrecortaba tus palabras y no llegué a entender. Si podrías, por favor, volver a hacerme la pregunta, porque como te decía, se entrecortaba la comunicación. Sobre esto que mencionaba que la enseñanza es un diálogo, ¿cómo es que impactó en otras escuelas? Y esto lo pregunto porque es un discurso que actualmente todavía se tiene, ¿no? Todavía está en discusión esto, sobre todo de la enseñanza horizontal, de la relación horizontal entre profesores y alumnos. Y si quisiera saber cómo afectó o impactó. Bien, sí, ahora te escuché, Candy, completo. Gracias. Sí, hay un presupuesto. Y este presupuesto, aunque sea evidente por sí mismo, no está tan claro. Y es que no hay nadie que posea la verdad. No hay una posesión de la verdad. Esto es lo que enseñó para siempre Sócrates. ¿Sí? ¿Quién tiene la verdad? Nadie. Cuando a él lo nombran, o el oráculo dice que es el hombre más sabio, y él piensa qué le querrán decir si él viene diciendo que no sabe nada, es eso, que es consciente de su propia ignorancia. En la medida que somos conscientes de nuestra propia ignorancia, podemos aprender. Y esta ignorancia afecta a todos, afecta a todos. La educación horizontal es una educación en la cual el profesor no es aquel que administra el conocimiento, sino aquel que puede enseñar a hacer las preguntas correctas. Ahora, las respuestas las vamos encontrando entre todos. Esto para la filosofía y para las humanidades es formativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único modo de aprender. Es el único modo de aprender. Porque si no, lo que llamamos aprender es repetir lo que el profesor enseña. Y eso no es saber.
Esto es repetir lo que el profesor enseña. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo vamos a pensar? Esto es formativo en humanidades, en filosofía, etc. Hay otras, esto no se aplica de modo equiparable a todos los saberes. Evidentemente que si yo estoy estudiando anatomía, me tengo que aprender que existen tantos cientos de músculos y que funcionan de tal manera y que tenemos, creo que son 208 huesos, esas cosas que me vienen ahora a la mente, pero no sé si será así, que tenemos 208 huesos, etcétera, y cómo está organizado el esqueleto. Lo tengo que aprender y eso es un saber que en lo fundamental es inalterable. Tenemos que distinguir entre conocimientos que permanecen iguales a sí mismos y cuya innovación implica años de investigación, de conocimientos en movimiento donde está en juego la subjetividad. Ese es nuestro ámbito. Ese es nuestro ámbito. El poder discernir que la verdad está en movimiento y que la verdad no es algo que se posee, sino que se comparte. Que se comparte. Entonces, si estudio cirugía, esto no va a ser igual. Porque tengo que aprender una técnica de intervención. En filosofía, la técnica es una técnica móvil, no está fija. El desafío de las humanidades, me refiero a la literatura, a la filosofía y a las que están circulando alrededor, pasan por este lado. En las otras, la horizontalidad tiene que ver más con la relación del profesor y del maestro. Y en todas tiene que ver con la relación de horizontalidad. Nadie es más que nadie. Ocupamos roles que nos dan una cierta responsabilidad. En este caso, yo siento mi papel como el papel de una cierta responsabilidad. Ser claro con ustedes, explicar lo mejor posible. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿usted es el que sabe? Y yo diría, miren, no, yo soy el que he estudiado y estoy estudiando, pero si lo ponen así, yo diría que no sé. Yo diría que no sé. Yo lo que hago es compartir preguntas. No podría ser otra cosa. Es lo que aprendí. Yo llevo 40 años como profesor universitario. Tengo 66, llevo 40 como profesor universitario. Lo que quedan son las preguntas. Y aquellos profesores que yo recuerdo de mi época de estudiantes, como ustedes ahora, yo fui compañero de Guillermo de Cons, eran las preguntas que nos enseñaron a hacer nuestros profesores. Eso es lo que yo podría responderte, Candy. Sí, muchas gracias. A ti. Gracias, Candy. Bueno, hemos llegado al final. Le agradecemos nuevamente al doctor Calabrese que nos haya acompañado en estos festejos de los 10 años de la licenciatura en filosofía, con esta conferencia que nos ha abierto también panoramas para reflexionar en torno a la actualidad pedagógica, ¿no? Incluso a la parte de la docencia, ¿no? También nos sirve a nosotros como profesores para pensarnos en estas palabras que nos ha compartido. Y bueno, pues le agradecemos nuevamente, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Y gracias a ustedes por escuchar. Un gusto. Y ya nada más para cerrar, los seguimos invitando al ciclo de conferencias. La siguiente será el 5 de mayo, sobre Santo Tomás. Bien, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós. Gracias.
Creo que ya salimos de la... Pensé que a lo mejor